Segunda parte. Capítulo 1. Parte B. Siempre el trueno, la tempestad, el rayo, los relámpagos, la tromba, el huracán, dijo en tono amistoso el recién llegado dirigiéndose a su ayudante. Se te ha alborotado la bilis y, como de costumbre, te has disparado. Te he oído desde la escalera. ¿Y quién no se sulfura con lo que pasa? Repuso negligentemente Ilia Petrovich, trasladándose con sus papeles a otra mesa. Ese caballerito, ese estudiante, o mejor dicho, ex estudiante, que no paga sus deudas, que firma letras de cambio y rehúsa dejar su habitación, es citado ante el comisario y se escandaliza porque enciende un cigarro en su presencia. Antes de advertir que se le falta al respeto, debería respetarse más a sí mismo. Ahí le tiene usted. Mírele. A la vista está. ¿Le parece a usted que su aspecto puede inspirar consideración alguna? Pobreza no es vicio, amigo mío, replicó Nicodim Fomich. Sabemos perfectamente que la pólvora se inflama con facilidad. Sin duda le habrá chocado a usted algo de su manera de ser, y usted tampoco ha podido contenerse, prosiguió volviéndose hacia Raskolnikov. Pero se ha equivocado usted. El señor oficial es un hombre excelente, se lo aseguro. Tiene un carácter arrebatado, se excita, se exalta, pero en cuanto se le pasa el mal humor es un corazón de oro. En el regimiento le llamábamos el oficial pólvora. ¿Qué regimiento aquel? Exclamó Ilia Fomich, lisonjeado por las delicadas adulaciones de su superior, pero todavía enfurruñado. Raskolnikov quiso súbitamente decir algo muy agradable para todos. Perdóneme usted, capitán, comenzó a decir en tono melifluo, dirigiéndose a Nicodim Fomich. Póngase usted en mi lugar. Estoy pronto a darle mis excusas a este señor si es que por mi parte he cometido alguna falta. Soy un estudiante enfermo, pobre, agobiado por la miseria. He tenido que dejar la universidad porque carezco de medios de subsistencia, pero voy a recibir dinero. Mi madre y mi hermana viven en la provincia de... Me envían fondos y pagaré. Mi patrona es una buena mujer, pero como desde hace 4 meses no doy lecciones, no le pago y se incomoda, y hasta rehúsa darme de comer. La verdad es que no comprendo. Ahora exige que yo le pague esa letra de cambio. ¿Pero cómo podré hacerlo? Juzgue usted por sí mismo. Eso no es de mi incumbencia, observó de nuevo el jefe de la Cancillería. Es verdad, pero permítanme ustedes que les explique, replicó Raskolnikov, dirigiéndose siempre a Nicodim Fomich y no a su interlocutor, procurando atraer también la atención de Ilia Petrovich, aunque éste afectase desdeñosamente no escucharle, como si estuviera absorto en sus papeles. Permítame ustedes que les diga que vivo en casa de esa mujer desde que vine de mi país y que entonces, ¿por qué no he de decirlo? Me comprometí a casarme con su hija. Hice mi promesa verbalmente. Era una muchacha joven, me gustaba, aunque no estuviese enamorado de ella. En una palabra, soy joven, mi patrona me abrió crédito, hice una vida. Vamos, he sido algo ligero. No se le pide a usted que entre en esos pormenores íntimos que no tenemos tiempo de escuchar, interrumpió groseramente Ilia Petrovich, pero Raskolnikov prosiguió con calor, aunque le costaba mucho trabajo hablar. Permítanme ustedes, sin embargo, que les cuente cómo han pasado las cosas, aunque comprenda que es completamente inútil que lo refiera a ustedes. Hace un año, la señorita de que he hablado murió del tifus. Yo seguía a pupilo en casa de la señora Zamitzin, y cuando mi patrona se trasladó a la casa en que hoy vive, me dijo amistosamente que tenía confianza en mí, pero que, sin embargo, deseaba que le firmase un pagaré de 115 rublos, cantidad en que calculaba el importe de mi deuda. Me aseguró que una vez en posesión de ese documento continuaría concediéndome tanto crédito como me fuese necesario, y que jamás, jamás, tales fueron sus últimas palabras, sacaría a relucir ese documento. Y ahora que he perdido mis lecciones, aunque no tengo un pedazo de pan que llevarme a la boca, me exige el pago de esa suma. ¿Qué les parece a ustedes? Todos esos pormenores patéticos no nos interesan, replicó con insolencia Ilia Petrovich. Tiene usted que prestar la declaración y firmar el compromiso que se le pide. En cuanto a la historia de amores y a todos esos trágicos lugares comunes, nada tenemos que ver con ellos. Oh, qué cruel eres, murmuró Nicodim Fomich, que se había sentado delante de su escritorio y se ocupaba en firmar papelotes.
Parecía avergonzado. Escriba usted, dijo a Raskolnikov el jefe de la Cancillería. ¿Qué es lo que tengo que escribir? Preguntó el joven brutalmente. Lo que yo le dicte. Raskolnikov creyó advertir que, después de su confesión, el jefe de la Cancillería le trataba con mayor desprecio, pero, cosa extraña, se sentía indiferente a la opinión que podía tenerse de él, cambio que se había apoderado en su espíritu instantáneamente. Si hubiese podido reflexionar un poco, habríase asombrado de que un minuto antes hubiera podido hablar de aquel modo con los funcionarios de policía y aun obligarles a oír sus confidencias. Ahora, por el contrario, si en lugar de estar lleno de agentes el despacho se hubiese ocupado de repente con sus más queridos amigos, no habría encontrado probablemente una sola palabra cortés que decirles. De tal manera se había vaciado su corazón. Experimentaba la dolorosa impresión de un inmenso aislamiento. No era la confusión de haber hecho a Ilia Petrovich testigo de sus expansiones, ni tampoco era la insolencia del oficial lo que había producido tal revolución en su alma. Oh, ¿qué le importaba su propia bajeza? ¿Qué le importaban las altanerías de los oficiales, los pagarés, los despachos de policía, etcétera, etcétera? Si en aquel momento lo hubiesen condenado a ser quemado vivo, ni siquiera hubiese pestañeado, apenas habría oído su sentencia hasta el fin. Se realizaba en él un fenómeno completamente nuevo, sin precedentes hasta entonces. Comprendía, o más bien, cosa 100 veces peor, sentía que en lo sucesivo estaría separado para siempre de la comunión humana, que toda expansión sentimental, como la que había tenido un momento antes, más todavía, que toda la conversación le estaba prohibida, no sólo con los empleados de la comisaría, sino hasta con los parientes más próximos. Jamás había experimentado sensación tan cruel. El jefe de la Cancillería comenzó a dictarle la fórmula de la declaración acostumbrada en tales casos. No puedo pagar. Liquidaré mi deuda en tal fecha. No saldré de la ciudad ni haré cesión de lo que poseo, etc. No puede usted escribir. Le tiembla la mano, dijo el jefe de la Cancillería mirando con curiosidad a Raskolnikov. ¿Está usted enfermo? Sí, se me va la cabeza. Siga usted. Ya está todo. Firme usted. El jefe de la Cancillería tomó el papel y se dirigió a otros visitantes. Raskolnikov dejó la pluma, pero en lugar de irse se puso de codos en la mesa y apoyó la cabeza en las manos. Parecíale que le hincaban un clavo en el cerebro. En aquel momento recordó los 2 asesinatos que había cometido y se le ocurrió la extraña idea de acercarse a Nikodym Fomitch y contarle el crimen hasta en sus ínfimos detalles y llevarle enseguida a su casa y mostrarle los objetos ocultos en el agujero de la tapicería. De tal modo se apoderó esta idea de su espíritu que hasta llegó a levantarse para ponerlo en práctica. ¿No sería mejor reflexionar un instante?, pensó. No, más vale dejarse llevar de la inspiración, sacudir lo más pronto posible esta carga. Pero, de repente, se quedó como clavado en su sitio. Entre Nikodym Fomitch e Ilia Petrovich se acababa de entablar una conversación animada que llegaba hasta los oídos de Raskolnikov. No es posible. Soltarán a los 2 por falta de pruebas. Si hubiesen cometido ellos el delito, ¿habrían llamado al Drovnik para denunciarse a sí mismos? ¿Se puede considerar esto como un ardid? No, eso hubiera sido demasiada astucia. Además, los 2 Drovnik y una vecina vieron al estudiante Pestriakov cerca de la puerta cochera en el momento en que éste iba a entrar en la casa. Le acompañaban 3 amigos que le dejaron en la puerta, y éstos, antes de alejarse, le oyeron preguntar a los Drovnik dónde vivía la vieja. ¿Hubiera hecho tal pregunta de haber ido con el propósito de cometer un doble asesinato? Koch, por su parte, estuvo durante media hora en casa del platero del piso bajo antes de subir a casa de la pobre vieja Alena Ivanovna. Eran justamente las 8 menos cuarto cuando subió a las habitaciones de las víctimas. Además, se ha de tener en cuenta. Perdone usted, hay en sus declaraciones algo que no se explica. Afirman que llamaron y que la puerta estaba cerrada. 3 minutos después, cuando volvieron con el Drovnik, estaba abierta. Ahí está el busilis. Es indudable que el asesino se encontraba en el cuarto de la vieja cuando ellos llegaron, y que había echado el cerrojo.
De seguro que no se habría escapado a no cometer Koch la simpleza de bajar en busca del Drovnik. Sin duda el asesino aprovechó ese momento para deslizarse por la escalera dejándolos con un palmo de narices. Koch no deja de santiguarse diciendo: si llego a quedarme allí, de fijo sale de repente el criminal y me mata de un hachazo. Quiere mandar que canten un Te Deum. ¿Y nadie vio al asesino? ¿Cómo habían de verle si aquella casa es el arca de Noé? Dijo el jefe de la Cancillería, que escuchaba desde su puesto la conversación. La cosa es clara, la cosa es clara, repitió vivamente Nikodim Fomitch. Antes digo yo que es muy obscura, repitió Ilia Petrovich. Raskolnikov tomó su sombrero y se dirigió a la puerta, pero al llegar a ella cayó desvanecido. Cuando recobró el sentido, estaba sentado en una silla. Uno le sostenía por la derecha, otro por la izquierda le ofrecía un vaso amarillo lleno de un licor también amarillo. Nikodim Fomitch, en pie, delante del joven, le miraba atentamente. Raskolnikov se levantó. ¿Está usted enfermo?, le preguntó con tono bastante seco el comisario de policía. Hace poco, cuando extendió su declaración, apenas podía sostener la pluma, dijo el jefe de la Cancillería, volviendo a sentarse delante de su escritorio y poniéndose de nuevo a examinar sus papelotes. Hace mucho tiempo que está usted malo, dijo desde su sitio Ilia Petrovich. Desde ayer, balbució el joven. ¿Ayer salió usted de casa? Sí. ¿A qué hora? Entre 7 y 8 de la tarde. ¿Y a dónde fue usted? A la calle. Breve y compendioso, pálido como la cera, Raskolnikov dio nerviosamente las anteriores respuestas sin bajar sus inflamados ojos ante la mirada del oficial. Puede apenas tenerse en pie. ¿Y tú? Empezó a decir Nikodim Fomitch. No importa, respondió enigmáticamente Ilia Petrovich. El comisario de policía quiso replicar algo, pero al dirigir los ojos al jefe de la Cancillería encontró la mirada del funcionario fija en él y guardó silencio. Está bien, dijo Ilia Petrovich. Puede usted retirarse. Raskolnikov salió, pero aún no estaba en la sala inmediata cuando ya habían reanudado su conversación los dos funcionarios de policía con mayor animación y viveza. Por encima de todas las otras voces se elevaba la de Nikodim Fomitch como preguntando. En la calle el joven recobró todos sus ánimos. Sin duda van a hacer una indagatoria sin pérdida de tiempo, repetía dirigiéndose a buen paso hacia su casa. Los bribones sospechan. Volvió a asaltarle el terror. Fin de la sección 10.